¿Se acuerdan de Code Geass, Lelouch de la Rebelión? Porque yo sí. Y estuve pensando en esa serie por razones que no tienen nada que ver. Así que les quiero hablar de ese anime. Les quiero hablar de esa serie. Inició en el 2006 la primera temporada y técnicamente terminó en el 2007 la segunda, pero la historia sigue. El universo sigue expandiéndose. Hubo una película relativamente reciente. Y es interesante cómo en una historia alterna similar a The Man in the High Castle, aunque completamente distinta, cómo nos ponen cómo un evento cambió todo. Y aparte a este le suman el elemento de ciencia ficción que es pues los robots mecha. Y aparte le suman un poco de fantasía con el guías. Y de lo que les quiero hablar es justamente de este tema del guías, una bendición y maldición al mismo tiempo, un poder de la mitología irlandesa y escocesa y galesa, si no mal me acuerdo. Pero quiero hablar de eso y cómo Lelouch, de alguna manera, es el anti-rey Arturo. Así que iniciemos y bienvenidos a la nostalgia. Y no voy a hablar de la escena de la mesa, no se preocupen. Esa escena no existe, esa escena tristemente existe, pero... En fin, iniciemos. Hola, mi nombre es Diego, soy un autor, bienvenidos a Lagunas Narrativas, donde hablo de lo que me gusta. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita, pulgares arriba y dejen un comentario para el todopoderoso algoritmo. Voy a hablar un poco de Code Geass como historia alterna, los dos puntos de divergencia que se consideran canónicos en la franquicia, en el anime y en el resto. Y luego voy a hacer súper general el resumen del anime. Más que nada me voy a enfocar en Lelouch como personaje y en lugar de narrar la trama lo voy a contar de manera muy escueta para luego ir analizando qué tienen, por qué le digo que es un anti-rey Arturo. Aparte de cosas obvias que vamos a ver. También tiene relación con el Conde de Montecristo y con Hamlet, pero eso no lo vamos a ver en este video. Entonces, iniciemos. Code Geass, Lelouch de la Rebelión, es una serie producida por Sunrise. Es dirigida por Goro Taniguchi e escrita por Ichiro Okuchi. Los diseños es de la serie de Clamp o de... Es que, ¿cómo les explico? Es de Clamp. Y Clamp es conocida por Sakura Card Captor, por Magic Knight Rayard, por Chobits y por Reservoir Chronicles Tsubasa. Lo dije mal, es Tsubasa Reservoir Chronicles, pero mi cerebro está raro. Y gira en torno en una historia alterna al personaje Lelouch Lamperouche o Lelouch Britannia, que obtiene el poder de obediencia absoluta de una bruja llamada CC o C2. Este poder, que se conoce como un Geass, le permite liderar la rebelión de los Caballeros Oscuros en contra del Sacro Imperio Británico utilizando robots gigantes. Podemos resumir toda la serie en el High Concept. Es una rebelión en contra del Rey Arturo con robots gigantes. Fue un madrazo. Esta serie, cuando digo que fue un éxito, me estoy quedando corto. Fue extraordinariamente popular. Tan popular que sigue, hasta cierta manera, pues con muchísimos muchísimos spin-offs. A veces el cerebro tarda un poco en carburar. De hecho, el último, la última versión con Lelouch salió en el 2019, Lelouch de la Resurrección, y Rosé de la Recaptura salió en el 2024. No he visto esta última, me quiero enfocar en el anime original, en las primeras dos temporadas. ¿Es un buen ejemplo de una historia alterna? Sí.
con asterisco. Code Geass es un buen ejemplo de una historia alterna porque el punto de divergencia es claro y al mismo tiempo no. El primer punto de divergencia que se considera canónico, es decir, el punto de vista del anime, es en el reinado de Elizabeth I, es decir, en la época isabelina, que aunque no se casó, tuvo un heredero. Este heredero es el ficcional Enrique IX, el primero de la dinastía de Von Britannia de emperadores. Aunque existen varios timelines, varias líneas de tiempo separadas que nacen a partir de este punto. En el de la serie, y aún así hay uno más atrás, de hecho no me acuerdo que posiblemente el que cambió el calendario del universo porque está 55 años más adelantado al nuestro, es que la invasión de Julio César a las Islas Británicas fue rechazada gracias a Alwin el I. Esto hizo que todo cambiara, que todas las consecuencias eran Roma, pues se tardó un poco más en caer, y cuando se cayó, se cayó en un medio siglo antes. Por ejemplo, la Revolución Francesa, en lugar de ser de 1789, fue en 1734, y es esta línea temporal la de la divergencia junto con Roma y Londres y la reina Elizabeth, en donde vemos todo esto. En esta línea alterna, muy similar a 1984 de George Orwell, el mundo está dividido en tres superpotencias. Está el Sacro Imperio Británico, que son las Américas, también conocida como Britania, porque parte de esta línea alterna es que la rebelión de la independencia de las colonias nunca sucedió, así que nunca existieron los Estados Unidos. Está la Federación China, que es toda Asia, y está la Europa Unida, que es Europa y África. La historia sucede en el 2010 de este nuevo calendario, es decir, en el 2060 nuestro, en la colonia 11 del Imperio Británico, es decir, Japón, que fue conquistada por el Sacro Imperio Británico. En esta isla, los colonos, o sea, los nativos son considerados como onces y pues son ciudadanos de segunda, mientras que los británicos son los ciudadanos de primera. El personaje principal, Lelouch Lamperouche, es realmente Lelouch Britannia, el hijo exiliado del emperador Carlos de Britania y de su consorte real Marianne. Lelouch fue exiliado junto con su hermana Nunnally, ya que él empezó a hacer preguntas sobre qué pasó en un atentado terrorista en el que se murió su mamá, y Nunnally terminó pues lisiada y ciega por el trauma. Al confrontar a su padre con esto, él fue exiliado a Japón y ahí fue encontrado por la familia Kururugi y se hizo mejor amigo, básicamente hermano de Susaku Kururugi. La familia Kururugi también tuvo su propia tragedia cuando se suicidó el papá de Susaku, y Susaku se terminó siendo leal al Imperio Británico, y nuestra historia inicia con estos personajes. La trama inicia cuando, después de un juego de ajedrez, porque Lelouch es un genio, él termina inmiscuido en un conflicto entre un grupo rebelde cuya pilota Calen Statfield pilotea uno de los robots, y él termina encontrando una cápsula misteriosa en donde se encuentra esta mujer de cabello verde que le despierta el poder del rey, el poder de la obediencia absoluta. Con este nuevo poder, y tras ver a esta mujer morir, él decide vengarse de todo el Imperio Británico porque quiere venganza. No hay ideas de justicia. Para él, la justicia no existe, pero él va a hacer lo mejor posible para su venganza y crear un mundo gentil para su hermana. Esa es la excusa, realmente lo está haciendo por cosas increíblemente egoístas, pero por eso nos cae bien Lelouch y por eso lo queremos. Ay, si oyeron eso fue la silla. Desarrollos de personaje pasan. César está viva, él desarrolla su poder en el que él empieza a perder de control y hace una masacre enorme
de británicos y de japoneses, termina con el cerebro lavado por parte de su papá y termina recuperando la conciencia, lleva a los caballeros oscuros a ser una fuerza militar importante, lo traicionan y lo más importante es que él termina tomando el trono para hacerse un tirano en todo el mundo, conquista el mundo, derrota a las otras dos superpotencias que quedan en el planeta y luego en un stunt utiliza su alter ego, Zero, para, ahora sí que, un suicidio elaborado en donde todo el odio del mundo es concentrado en él y una vez que lo matan, él forza al mundo a buscar la paz, a buscar otras soluciones porque ya se dieron cuenta que las soluciones antiguas no sirven, solo produjeron a una persona como el tirano Lelouch Britannia. Y si no fuera por este final, Code Geass no sería tan buen recordado, no hubiera sido el éxito que fue. Inicia muy fuerte. Tiene uno de esos inicios que cuando lo ves quieres seguir viendo más. Pero es ese final, esa sorpresa del Requiem Zero que hizo a la serie lo que es. Que hizo a Lelouch el personaje tan popular en el que se convirtió. Y es en donde vemos la culminación de un gran arco de personaje y la culminación de la teoría del anti-Arturo. ¿A qué me refiero con anti-Arturo? La leyenda artúrica se usa como justificación junto con la reina de las hadas para el derecho real de los reyes de Inglaterra, de que ellos son reyes pues porque fueron escogidos, porque portan la espada para liderar Inglaterra y de cierta manera el rey Arturo es al rey al que todos tienen que... es la vara con la que todos se miden como reyes ingleses, una vez que se creó la leyenda. Es la justificación de la monarquía y el estándar el que todo rey tiene que ser, un rey justo, un rey guerrero, un rey que rechaza invasiones, un rey que protege al pueblo. En manos de un buen líder, en manos de un buen rey, obviamente esto es algo netamente positivo, porque está protegiéndolo de amenazas, se preocupa por el pueblo y busca cómo crecer las riquezas del reinado. En manos de un mal rey, obviamente esto se justifica como tiranía, como explotación, como búsqueda de las guerras. Te estoy viendo, Ricardo Corazón de León. Y el rey Arturo se ha vuelto esta figura de el rey. Él es el rey más famoso en la sociedad occidental. Creo que el único que le gana es Qi Shi Huang en China porque es el primer rey. Y se crea esta figura compleja, esta figura mitológicamente y folclóricamente con capas, con teorías, con un peso metatextual y un peso metafísico muy grande. El rey Arturo y la leyenda de Excalibur son posiblemente de las leyendas más conocidas. La espada en la piedra, The Once and Future King, el rey pródigo regresa, el verdadero rey toma el trono. Lo hemos visto N cantidad de veces, incluyendo Aragorn, mi querido rey de Gondor, es una analogía de el rey Arturo. He-Man también se puede considerar un poco eso. Aquaman literalmente es Arthur Curry, es el rey Arthur, es el rey Arturo de Atlantis. Merlín, también una figura súper asociada con el mito artúrico, también es increíblemente famosa. El mago sabio, el mago todopoderoso que ayuda al rey, que lo guía, que pelea contra la malvada Morgana Le Fay, que termina siendo atrapado, que es el que ayuda y el que guía al rey. Esas figuras, aunque existen desde las leyendas mesopotámicas, realmente nosotros la conocemos por Merlín. Y Code Geass es un martillo brutal hacia esas figuras. Merlín es para empezar, es una mujer atrapada que fue experimentada por un culto. Es una persona que está trabajando con los malos. Para los que no sepan, en el Rey Arturo, una de las leyendas es que él pelea contra su tío malvado, Vortigern. En Code Geass tenemos que Cece está trabajando con el equivalente a Vortigern, que es Charles, para para dominar y acabar con la conciencia colectiva o Dios de la humanidad. Y Lelouch, que inicia como el rebelde, como el príncipe legítimo al trono, no solo logra tomar el trono, sino se vuelve un tirano y termina matándose para destruir el trono.
Entonces, ¿por qué digo que es el anti-Arturo? ¿Por qué no digo que es una deconstrucción o algo por el estilo? Ah, el rey Arturo tiene tantas versiones, tantos cuentos, que una historia oficial del rey Arturo es difícil. No es imposible de establecer, pero sí es muy difícil. Iniciando de que la gente común no sabe la diferencia entre Caliburn, Cortana y Excalibur. Yo también me costó. Por ejemplo, Caliburn es la espada en la piedra, Cortana es la espada ceremonial y Excalibur es la espada de guerra, la que lo marca como el rey, la espada de la victoria eterna. También tenemos su muerte, si Lancelot, el caballero que lo traicionó, participa en la guerra, en la batalla de Camlan, o si llega muy tarde después de ser exiliado y se arrepintió, intentó ayudar a su rey, si cómo murió Arturo, si fue por Mordred, si fue en batalla, qué pasó con Ginebra, o con Guinevere, si se fue a un convento, si desapareció. Y las propias figuras artúricas también se han visto transformadas con los siglos. Los caballeros de la mesa redonda, de ser honorables, a veces pasan a ser estos tiranos brutales y que masacran. El rey Arturo, como que inició como un buen rey pero terminó como cualquier déspota. Morgana Le Fay como la heroína mal interpretada de la historia, como Mist of Avalon, que recomiendo mucho que lo lean, es muy buena serie. Merlín como medio diablo, como brujo, como druida, como celta. No puedes deconstruir algo que tiene tantas facetas que se alimentan entre sí, que deconstruir una te tendrías que deconstruir toda. Y no la puedes deconstruir con otro personaje que no sea Arturo por el propio peso que el rey Arturo y Excalibur ya tienen. Si Lelouch se hubiera llamado Arturo, es una deconstrucción del rey Arturo, lo amoral, lo egoísta, lo prepotente que inicia y que va ganando humildad tras experiencias, tras traiciones, tras victorias, tras desarrollar este maldito virus llamado empatía. Y digo maldito virus porque es casi como si te... Oh, sí, yo soy muy brutal, pero oh Dios mío, quiero a estas personas. O sea, es... es una tontería. Por una vez que desarrolla empatía, Lelouch pasa de ser esta figura lawful evil, malvada, pero que se enfoca más en sus propias leyes, en sus propias reglas, a ser chaotic good, a ser bueno caótico, a destruir el status quo por el bien del mundo. Es decir, él se termina creyendo en las malditas mentiras que se dicen en un inicio de yo peleo por la justicia para jalar seguidores, termina yo peleo por la justicia porque es en lo que creo. Y entonces, por eso digo que es el anti-Arturo, porque aunque es un reflejo de no sirve lo mismo. Arturo no es herido de muerte en Camlan y es llevado a Avalon a que regrese cuando sea su turno de defender a Britannia de sus peores enemigos. Lelouch es el peor enemigo de Britannia, es el salvador de Britannia, es el destructor de Britannia y es el que rompe todo para salvarlo a todo. Y también es la presencia de los personajes. Aunque Arturo y Lelouch son ambos personajes exiliados, son personas exiliadas, Arturo nunca se esconde y Lelouch esconde su personalidad, su verdadera identidad. Y Arturo no, Arturo una vez saca la piedra, se vuelve rebelde y inicia el movimiento de rebelión en contra de Vortigern. Y es aquí donde es lo interesante del personaje, de las dinámicas. Suzaku como el Lancelot, que le es leal a Arturo hasta la muerte, literal. C2 o CC como la Merlín que le enseña a Lelouch, pero que no lo consiente, sino que lo empuja y que lo está utilizando para sus propios fines. El propio Lelouch, que utiliza a las personas cuyo carisma es superficial pero profundo y que domina la mente de otros, termina
dejando que el libre albedrío de las personas lo terminen matando para unirlos. Y también no queda solo como una modernización del mito del rey Arturo, porque parte de lo que es muy importante de cómo se ha desarrollado el mito artúrico es la presencia romana. La presencia romana en Londres, en Inglaterra sobre todo, fue muy importante para desarrollar la figura del rey Arturo. Como esto no sucedió en esta historia, pues tenemos una concepción muy distinta de Inglaterra. Code Geass es una serie que trata de rebelión, es una serie que trata de justicia, es una serie que trata de terrorismo, es una serie que trata de identidad, de máscaras y el motivo del ajedrez. Es una serie que es extraña y muy buena. Es un desastre, o sea, intentar narrar qué pasa en Code Geass, el pacing no se detiene. La primera temporada es muy buena, la segunda temporada tiene un pacing más raro, se complica mucho la existencia, pero es buena porque es un gran ejemplo de una historia liderada por los personajes. También en ese sentido, Lelouch es el anti-Arturo. Arturo es llevado por el destino. Él está destinado en ser el rey de Inglaterra y de regresar. Lelouch se pasa la idea del destino por los huevos y hace lo que él quiere porque es lo que él quiere. Arturo es liderado por la trama, descubrir Excalibur, convertirse en rey, ser traicionado y morir. Ese es su destino, esa es su trama. Lelouch forja su propia trama, de ser un príncipe a ser un exiliado, de un arma política a ser un hijo a un estudiante y a ser hermano de un hijo de un político, a convertirse en un rebelde, a convertirse en un héroe, a convertirse en un tirano, a convertirse en un mártir. Todos son por decisiones que toma el personaje. Si quitas a Lelouch de la trama de Code Geass, no hay trama, no hay serie. Si a Arturo lo cambias por otro, eventualmente las cosas pasan. Arturo no es importante por ser Arturo. El rey Arturo Pendragon es importante por lo que le sucede al personaje. Porque él es el que tiene que quitar la espada. Él es el que tiene que tomar el trono. Él es el héroe destinado a convertirse en eso. Y Lelouch es la persona que destruye el mundo y lo reconstruye de nuevo. También por eso los tonos son muy distintos. El rey Arturo tiene un tono de fábula, de historia de fantasía o más oscuro. Tiene un tono fluctuante. De las cosas más Disney a las cosas más gritty y dark. Y no, y como Lelouch es un héroe irónico, es decir, carismático, atormentado y emocional, la historia sigue esas pautas emocionales, atormentadas y pasionales. Por eso todos los personajes tienen una cara de locos en algún momento de la serie, porque la fuerza de personalidad que maneja el personaje de Lelouch agarra la serie y la arrastra con él. También por eso es muy interesante como serie, porque usualmente las series de anime, especialmente en esa época, los protagonistas no eran los que llevaban la trama le sucedía a ellos. Y estoy hablando de la época en donde los tres grandes, One Piece, Naruto y Bleach, estaban en su apogeo. El de One Piece continúa y creo que está en más apogeo todavía. Y pónganse a analizarlo. La trama le sucede a Naruto aún en la guerra. Naruto es el elegido, pero las decisiones que él toma son decisiones profetizadas, si no por él, sí por su ascendencia, sí porque es la parte bonita de los Otsutsuki. En Bleach, en Ichigo es un caso todavía más particular, porque literalmente él se vuelve un Shinigami sustituto por azar, porque encontró a Rukia y luego resulta que todo fue el plan de Iwag porque Ichigo es importante. Y Ichigo pasa toda la serie aprendiendo del por qué pelea. Él
tomar las riendas y aún así está sujeto a los planes de Aizen, a los planes de Urahara, a los planes de Iwag. Luffy es un caso muy particular porque Luffy sí lleva la trama, pero su trama en el mundo no es importante hasta después del timeskip. ¿A qué me refiero? Luffy en los primeros arcos de One Piece era básicamente nueva isla, nuevo caos, o no, nuevos villanos, su bounty va creciendo. Es después de Marineford, cuando pierde a su hermano, cuando se pierde la guerra básicamente, y pierden a Barba Blanca, y Luffy regresa, que él empieza a tomar decisiones que empiezan a cambiar el mundo. Y no es hasta Wano, en donde despierta Gear 5, en donde le declara la guerra a los emperadores en la isla de Big Mom, en donde noquea a Kaido, en donde él ya está en el foco público, que ya él empieza a mover la trama, en donde ya no los Marines el gobierno mundial no está manipulándolo todo y solo resulta que Luffy está ahí solucionando problemas pequeños, no, él ya está involucrado en la trama. Cuando Eiichiro Oda, el escritor de One Piece, dijo, ahora puedo contar la trama, él dice de que lo que yo entendí es ahora Luffy puede tomar las decisiones que cambian al mundo. Porque sí, tomó decisiones que cambiaron su mundo. Golpear a un Tenryubito, desafiar a Marineford, al gobierno mundial, entrenar y todo eso. Pero a final de cuentas, la historia importante, lo de Nika, lo de el sol, los de el dios del sol y los tambores de la libertad, no son importantes hasta que Luffy llega a ser importante para afectar a eso. Luffy sigue creciendo, Luffy sigue desarrollándose, pero a los sombreros de paja la trama siempre le sucede de manera incidental. Llegan los caballeros sagrados a tal lugar y resulta que ahí están los sombreros de paja, que ayuda a esta idea de que es una gran aventura y las coincidencias de la vida. Pero Lelouch es el primero de esa época, aún junto con Light y Yagami, que son los que agarran la trama y dicen, esto es lo que yo quiero que suceda, y el mundo y la trama literalmente gira alrededor de mis decisiones. Lelouch inicia como alguien bajo, pero desde que toma la primera decisión de infiltrar el grupo de los caballeros de Britania y asesina al virrey de Japón, ahí él se volvió el eje narrativo de la historia. Y esto es una bocanada de aire fresco en esa época, por eso también vibró tanto Code Geass. Y porque no es un psicópata villano patético que te lo pintan como genio, pero es pendejísimo, como lo es Light Yagami de Death Note. Y no es una serie de super madura y seinen como Berserk o algo por el estilo, así que es este punto cómodo en donde es un personaje moralmente complejo, moralmente gris, que jala la trama con una historia un poco más madura, sin perder la trama de que es una historia para adolescentes, para chicos, para chavos. Sigue siendo de alguna manera shonen. Es shonen seinen, está justo en la línea del medio, aunque yo le pongo más shonen porque a final de cuentas sigue teniendo un final feliz, aunque semi amargo. Conclusión. Les dije que este va a ser un video cortito. Lelouch es el anti-Arturo porque las ideas detrás de los personajes son completamente distintas. Uno es el rey legítimo y otro es el que destruye la corona. También es el anti-Arturo porque Lelouch le sucede a la trama, mientras que la trama y la mitología le suceden a Arturo. También Code Geass es un choque de trenes que fue muy interesante de ver y que pegó justo porque en esa época los animes más grandes, la trama le sucedía a los personajes. Es decir, Code Geass es una gran historia porque es una historia en donde el personaje le sucede a la trama. En donde las decisiones que toma Lelouch y Britannia alteran el curso del mundo y sin él no existe la serie. La recomiendo mucho. Honestamente,
Fuera de la escena de la mesa en creo que es la temporada 2, recomiendo mucho Code Geass. Es un muy buen viajezote. La primera temporada tiene un excelente pacing. La segunda, el pacing está a little all over the place, pero ese final recontextualiza todas las decisiones de la segunda temporada. Es icónico y memorable, genuinamente. Y choqueante. Es un final que choquea cuando en esas épocas el cinismo, aunque no estaba tan grande como lo está hoy en día, estaba lo suficientemente grande para saber, claro que va a terminar así. Muy buena música, muy buenos personajes. Es un gran ejemplo de la historia llevada por personajes. Creo que lo he dicho todo. Ahora, porque sé que es la internet, no estoy diciendo que una serie en donde la trama le sucede al personaje es mala. No, simplemente tiene un enfoque distinto. Tiene en donde la trama le sucede a los personajes tiene una longevidad mayor que el personaje sucediéndole a la trama. Tienen sus pros y sus contras, como todo en esta vida. La historia de Lelouch es una historia que solo se podía contar si él era el que afectaba a la trama. Él cambiaba al mundo, no el mundo lo cambiaba a él. Y ahí voy a dejar esto. Gracias por permitirme ser parte de su día, ya sea si se fueron antes del minuto o si se quedaron a los 30. Repito, si les gusta lo que hablo aquí o lo que sé o lo que digo, suscríbanse al canal, campanita, pulgar arriba y comentario para el algoritmo. Soy Diego, soy un autor, tomen agüita y sean buena gente. Nos vemos en el siguiente video.